habló de cómo ellos eran testigos de que día y noche él se preocupó por practicar todo el consejo de Dios. Y uno de los problemas que afrontamos hoy en día es muchas de las iglesias de Dios presentando una parte del consejo de Dios y por tanto cosechando consecuencias en la parte del consejo que no ha sido proclamado. Y yo quisiera que usted pudiera, ¿me estoy escuchando? 1, 2, 1, 2. Sí. Yo quisiera que usted pudiera escuchar de mí un mensaje cargado de verdad y balanceado por la gracia. Y eso es lo que quisiéramos hacer desde el inicio. Quisiera discutir entonces alguna de la demás terminología que circula hoy en día. Cuando pensamos en alguien homosexual, tenemos que diferenciar eso del que practica la homosexualidad. Hablamos de la orientación homosexual que mencionaremos en un momento y luego hablaremos de ya el homosexual practicante. Pero en sentido general, homosexualidad es la práctica o alguien que tiene relaciones con personas del mismo sexo versus alguien que quizás tiene una orientación homosexual pero que no ha practicado nunca la relación o que quizás lo hizo y ya dejó de practicarlo, pero se sigue sintiendo tentado a ir en esa dirección. La palabra lesbiana fue introducida aproximadamente, o se popularizó alrededor del año 1980, tiene un trasfondo de una palabra griega, no voy a entrar en ese territorio, de una isla que te llevaba un nombre en ese momento, pero la homosexualidad femenina es conocida como lesbiana, lesbianismo, aunque pudiéramos perfectamente y técnicamente hablar de la homosexualidad femenina sin usar el término. En Estados Unidos hay una palabra muy usada por la comunidad homosexual para referirse a la comunidad heterosexual y hablan de ser straight, derecho. I'm straight, yo soy derecho. O hacen la pregunta, ¿are you straight? Para saber si tú eres o no como aquel que está practicando la homosexualidad. Alguien que tiene deseos sexuales, pero son heterosexuales y no homosexuales. Por otro lado, algunos se han dedicado a la práctica de la bisexualidad. Y pudiéramos entonces en unos años comenzar a oír, no, porque yo nací bisexual. De la misma manera que hemos comenzado a oír que la gente nace homosexual, lo cual no es cierto. Pero la bisexualidad no es otra cosa que la práctica del sexo con ambos géneros, fruto de alguien que comienza a tener relaciones tempranas a 9, 10, 11, 12 años, cuando va por la edad de 25 años lo ha experimentado todo, comienza con la homosexualidad o antes lo comienza aún y termina con la bisexualidad. ¿Por qué? Porque eso sería una forma de yo experimentar el placer en todas sus manifestaciones y se ha comenzado a poner de moda el trío como práctica de la bisexualidad en ocasiones. Y te das cuenta de qué manera nosotros seguimos degenerando. El transvesti básicamente es aquel que usa vestido del sexo opuesto y usa gestos, ademanes para parecerse al sexo opuesto. Y lo hace porque eso le produce placer, le produce cierto placer emocional, sexual, el vestirse de esa manera. Este otro autor, Mark Yarhouse, hizo una clasificación que yo quise traer para clarificar un poco toda esta terminología. Él habla en primer lugar de la atracción hacia el mismo sexo. Entonces él hace dos grupos. Aquella persona que a la edad de 8 o 9 años quizás, el niño, se sintió atraído hacia el mismo sexo, pero pasó. Y ya eso fue todo. Eso no es tan infrecuente, eso es más o menos normal. Si usted hiciera la historia de la población, no es infrecuente encontrar a niños en la historia o personas que en su niñez jugaron de una manera u otra, se enseñaron sus genitales, se tocaron sus genitales. Algunos llegaron más allá
pero esas experiencias cortas, de corta duración en la niñez que se fueron, normales para una raza caída. Yo no estoy diciendo que es santo, ni estoy diciendo que es bíblico, es simplemente parte de la caída del hombre. Él tiene un segundo grupo, bueno, dentro de esos entonces están aquellos que tenían atracción hacia el mismo sexo, pero persistió en el tiempo, no se fue con los años tempranos, pero no ha habido práctica de la homosexualidad. Un segundo grupo que le llama de orientación homosexual, y son aquellos que han progresado en el tiempo, han quizás hasta lujuriado en su mente con el sexo homosexual, pero aún ellos no han incurrido en esa práctica. Un segundo grupo todavía de orientación homosexual que quizás yo conozco un par de personas en consejería de esta manera, que quizás tuvo una o dos experiencias, 3 experiencias de autosatisfacción con el sexo homosexual en su adolescencia y se paró y ya no continuó. Y ya está casado, tiene hijos, jamás ha vuelto a pensar en eso. Son formas caídas de la expresión sexual. No estoy diciendo que son formas que debiéramos aplaudir, pero sí que nos ayuda a entender diferentes grupos. Y finalmente está la identificación gay, que está hoy de moda. Yo soy gay, eso es lo que yo hago y tú debes darme todos los derechos y tú debes pasar leyes que a mí me aprueben y hacen marchas entonces para identificarse de manera orgullosa. El Día del Orgullo Gay ahora se le llama a muchas de estas marchas. Nosotros podemos ver entonces esos grupos, cómo se dividen y cómo pasan de una etapa a la otra. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Por qué es que esta agenda está siendo tan empujada? ¿De qué manera está siendo empujada? Bueno, hay toda una campaña internacional, fondos provistos por organismos internacionales y por individuos de manera personal, individual. Hay una comunidad gay muy pudiente, de hecho, en algunas regiones, y ellos están financiando todo esto de tal manera que esto pueda lograr un agarre en las sociedades, y lo está haciendo, y se han publicado incluso las estrategias, algunas de las estrategias son conocidas. Y aquí hay básicamente una publicación de Marshall Kirk y Hunter Mattson, autores de este artículo publicado hace ya mucho tiempo, 1987. Nosotros estamos atrasados, por así decirlo, en Latinoamérica en lo que es el avance de esto, pero esto tiene mucho tiempo siendo promovido, y entonces aquí hay algunas de las propuestas que él hizo circular. Los homosexuales y lesbianas deben hablar tan vocíferamente como les sea posible. O sea, hay algo que la historia ha enseñado, es que si tú hablas de algo continuamente, eso de que tú hablas lucirá normal en el tiempo. ¿Suena familiar? Número 2, los homosexuales deben presentarse como víctimas y no como personas agresivas. De modo que aún en la comunidad, algo que está de moda, aún en la comunidad heterosexual. ¿Qué yo quiero decir con eso? Nuestra generación sufre de hacerse las víctimas. Y ahora todo el mundo es víctima de lo que mi padre me hizo, de lo que mi madre me hizo, de la sociedad que me trata así, de los que no reconocen mis derechos. Pobre mí, continuamente, poor me. Ese es el síndrome. Entonces eso no es algo particular del grupo homosexual, no, eso es algo de toda la sociedad nuestra hoy en día. Pero si yo me hago la víctima, entonces yo tengo un mayor chance de que mi causa sea oída, y eso es algo que está ocurriendo. Hoy nadie quiere decirse responsable de sus acciones. Número 3, hacer que todo el mundo que está en contra del movimiento gay, hacer que todo el mundo luzca en contra del movimiento gay y que luzca mal ante los ojos de la sociedad, hacerle lucir como estrecho de mente, hacerle lucir como estúpido, como ignorante. ¿Suena familiar? Cualquier similitud es pura coincidencia. Número 4, obtener donaciones para neutralizar toda actividad en contra del homosexualismo. Esto fue publicado 1987 al 2000, 13 años, del 2000 hasta aquí 12 años, 25 años hace que esto viene siendo empujado de esta manera. Y esto no va a parar, esto va a empeorar con toda probabilidad.
¿Desde cuándo la homosexualidad